Hola chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase. Seguimos con nuestro contenido. Pues con el tema de hoy estamos terminando el contenido para nuestro primer parcial. 9 de marzo de 2022, pues trabajamos el tema de esfuerzo máximo en vigas. Entonces, pues voy a marcar aquí que estamos cubriendo pues ya ese contenido. A partir de lo que miremos el día viernes, pues ya es contenido para nuestro segundo parcial. Entonces, vamos a ver dónde se queda mi cuaderno. Aquí está. Se recordarán que el último día de clases estábamos trabajando con el esfuerzo en vigas. Yo les dejé ahí un ejercicio para que ustedes practicaran y recordaran algunos elementos como son los diagramas de momento flector y de fuerza cortante, porque después en la segunda unidad pues se viene de lleno volver a construir diagramas de fuerza cortante, de momento flexionante, para que ustedes vayan practicando bastante eso, por favor. Entonces, hoy 9 de marzo del 2022. Sin embargo, antes de iniciar la clase, pues me gustaría solventar una duda que la mayoría tuvo, me imagino, durante el desarrollo del ejercicio. Porque, vamos a poner aquí ejes de transmisión, antes de ejes de transmisión. Quiero mostrarles cómo eran los diagramas de momento flector y de fuerza cortante del último ejercicio. Ustedes recordarán, el último tema que se trabaja en R1 es el tema de esfuerzos en vigas. Y generalmente allí pues, nos piden que determinemos cuál es el esfuerzo normal y cuál es el esfuerzo cortante y hasta allí en una viga. Y principalmente nos hablan de puntos, porque los esfuerzos varían de acuerdo al punto en el que nosotros estemos trabajando. Los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante, la mayoría de veces, son diagramas discontinuos. Por lo tanto, en el problema que yo les indicaba, les pedía que ustedes calcularan los esfuerzos en un punto a la derecha de esta articulación, ¿sí? de este apoyo simple. Entonces, al ser este un apoyo simple, al estar hablando de un punto inmediatamente a la derecha, se refiere de que nosotros tenemos que tomar el valor a la derecha del punto B en el diagrama de fuerza cortante. Porque observen, si yo quiero determinar cuál es la fuerza cortante en el punto B, pues a la izquierda es de menos 887.5, pero a la derecha es 890. Por lo tanto, al referirme inmediatamente a la derecha, me refería a que teníamos que utilizar el valor de 890 en la fuerza cortante. Observen que en el momento efector pues no había ningún problema. Tanto a la izquierda como a la derecha era exactamente el mismo valor de menos 2670 newtons metro. ¿Estamos? Esa era la duda que quería aclararles, porque, pues, como les repito, pues nos va a seguir sirviendo mucho, mucho, mucho los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Esa era la información que quería darles para que estemos familiarizados con todo esto, porque pues, seguimos trabajando con diagramas. Muy bien. Los ejes de transmisión son ejes que trabajan en base a momento de torsión para poder transmitir velocidades o torcas a otros ejes. Supónganse lo siguiente, supónganse que yo tengo aquí un engranaje. Voy a intentar dibujar un engranaje, aunque no estoy seguro que no me va a salir. Vamos a ver. Más o menos así. Y supónganse pues que esto tiene dientecitos, ¿no? Y pues para no hacerlo largo, pues aquí tendría un engranaje que permite transmitir fuerzas. Vamos a unir a este engranaje a un eje que recibe un torque, un momento de torsión, pues de algún otro elemento. Puede ser un motor, o puede ser pues de una fuerza que se esté aplicando en ella, o por o de algún otro tipo de fuerza. Y este eje, pues vamos a suponer que está anclado a cojinetes en sus extremos, que permiten girar sin fricción. Generalmente suponemos eso, ¿no? Muy bien. Supónganse entonces que este eje está girando en alguna dirección debido a la transmisión de la fuerza de un motor. Supónganse entonces que aquí el motor, voy a suponer esto, le está transmitiendo una fuerza a este engranaje en esta dirección. Entonces, para hacerlo en 3 dimensiones, pues voy a dibujar ejes. Voy a suponer que este es mi eje Z, que este es mi eje Y
y que el eje se encuentra montado sobre el eje X. Por lo tanto, entonces esta fuerza apunta en la dirección de Z. Y voy a suponer que este eje transmite el par a algún otro elemento, pues en otro punto diferente. Voy a suponer que lo transmite acá. ¿Sí? Entonces, los pares tienen que ser iguales, ¿no? Para que se pueda, la sumatoria de torques esté igual a 0, porque si no, entonces pues estamos retorciendo nuestro eje. Entonces, si aquí se aplica una fuerza F1, aquí se va a aplicar una fuerza F2, ¿verdad? Por lo tanto, estamos sometiendo a torsión este eje. ¿Estamos? Porque estas fuerzas van a generar un momento de torsión alrededor de estos engranajes, cada uno pues posiblemente con un diámetro diferente. Recuérdense que de su mecánica analítica yo puedo reemplazar esta fuerza por un par equivalente. Es decir, que yo puedo reescribir esto utilizando o trasladando la fuerza a este punto en el eje, pero pues tengo que también agregar un momento que se aplica alrededor de ese punto. Lo mismo voy a hacer aquí. Puedo trasladar esta fuerza exactamente al eje, pero para hacerlo tengo que transformar también o agregar un momento que genera rotación, porque si no perdemos la rotación, ¿no? Recuerdan que las fuerzas son vectores, pues que podemos moverlo, pero perderíamos acciones que están generando estas fuerzas al aplicarse en la periferia de este engranaje. Está generando un momento de torsión. Entonces agregamos para generar un sistema equivalente. Por lo tanto, yo podría ahora dibujar ese eje, voy a dibujar únicamente el eje, en el que se están aplicando ciertas fuerzas y ciertos momentos. Yo puedo aplicar en este eje un momento, aplicado siempre en la dirección Z, una fuerza aquí, perdón, una fuerza aquí, aplicada en la dirección Y, fuerza 2, fuerza 1, pero a la vez tenemos aquí momentos. Momentos que se aplican, en este caso, en esta dirección, y en este caso, pues en esta dirección. ¿Sí? Aquí tenemos pares. Voy a poner aquí este par 2 y aquí voy a poner este par 1. Debido a que tenemos apoyos, pues estos apoyos están generando también reacciones en cada uno de sus elementos. Entonces, pues voy a suponer que las fuerzas están aplicándose una aquí y otra acá, y en este apoyo, pues una para abajo y otra para allá. Ya recuérdense que de la estática podemos determinar si esa es la dirección adecuada o no. Entonces, noten, por favor, que nosotros podemos considerar esta como una viga común y corriente, al que se están aplicando ciertas fuerzas. Pero además de eso, también debemos considerar los torques que se están aplicando en ellos, los pares que permiten que la barra se deforme de forma angular alrededor de ese eje. Entonces, para poder determinar aquí principalmente los esfuerzos cortantes, porque los ejes de transmisión principalmente trabajan a fuerza cortante, nosotros tenemos que determinar pues, los momentos, los esfuerzos, tanto normales como a torsión, que se generan debido a los pares y a las fuerzas. ¿Y cómo se generan eso? Pues vamos a recordar un poquito algunas ecuaciones. Primero, ya sabemos que el esfuerzo o los esfuerzos que se calculan debido a fuerzas en una viga, a flexión, pues ya aprendimos que se calcula esfuerzo es igual a negativo del momento por Y dividido el momento de inercia. Esta ecuación es la que hemos estado trabajando desde desde la última clase en la que aprendimos cómo calcular la fuerza y pues, los esfuerzos, y también ustedes aprendieron esto ya en resistencia en materiales 1. Una duda que surgió por ahí también y que quiero aclarar es que ese negativo se utiliza para poder saber si el esfuerzo es a compresión o esa tensión. Si el signo me sale negativo, pues me está diciendo que el esfuerzo es a compresión, y si el signo me sale positivo, o sea, ya el resultado del esfuerzo es positivo, estamos diciendo de que el esfuerzo va a ser a tensión. ¿Cómo puede cambiar el signo? Si siempre va a estar ahí, dependiendo de este valor. Recuérdense que este Y me ubica el valor en el que estamos calculando el punto. Si es hacia arriba del eje neutro es positivo, y si es abajo del eje neutro, pues va a ser considerado negativo. ¿Estamos? Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a suponer que quiero calcular el esfuerzo entonces normal en algún punto específico de este eje. Y vamos a hacerle un zoom, como antes, cuando analizamos vigas. Pues voy a suponer que ese eje lo partimos
No, así no. Y se ve algo así. Por favor, quiero que noten algo bien importante. Esta fuerza le va a generar un momento flector en este plano, es decir, en el plano YX. Pero esta fuerza F1 que apunta en la dirección Z le va a generar un momento flector en la dirección ZX. Por lo tanto, vamos a tener dos momentos. Entonces, yo voy a indicar aquí que se están aplicando dos momentos en este eje. Un momento flector que apunta en la dirección Y, vamos a intentar definir esto así, como el momento flector, y un momento flector en la dirección de Z, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí momento en Y y el momento en Z, definiéndonos a qué son los momentos que se están definiendo en cada uno de los planos. Para poder determinar este esfuerzo, entonces yo voy a utilizar aquí una expresión que me defina el momento, pero el momento total, es decir, la componente total de este momento, de estos dos valores. Vamos a llamar a este, pues simplemente nuestro momento, que se calcularía como que fuera un vector. Pues el momento va a ser la raíz cuadrada del momento sub x al cuadrado más el momento sub y al cuadrado. No, perdón, x no, z. ¿Estamos? Ahora tenemos dos momentos que se están aplicando allí. También tenemos que tomar en cuenta que puede existir aquí un esfuerzo cortante debido al par. Recordarán que en sus clases de torsión, pues un esfuerzo cortante debido a un momento de torsión se calcula como el par o el momento torsor por el radio al punto al que se está aplicando, dividido la inercia polar, y sub cero es la inercia polar, es decir, la inercia alrededor del eje de rotación, la inercia polar. Es decir, con esta ecuación yo puedo determinar el esfuerzo cortante y con esta ecuación yo puedo determinar el esfuerzo axial. Por lo tanto, si yo quiero determinar el esfuerzo cortante total, porque principalmente diseñamos esto, esfuerzo cortante, me va a quedar aquí que el esfuerzo cortante máximo, se recordarán ustedes, que se calcula como la raíz cuadrada de el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2 al cuadrado más el esfuerzo cortante en alguna posición al cuadrado. Si nos damos cuenta, aquí va a pasar lo mismo que en una viga, hay esfuerzos únicamente hay esfuerzos en una dirección. Por lo tanto, yo puedo cancelar este esfuerzo en Y. Estamos considerando la fricción, entonces se cancela 1. Y el esfuerzo cortante máximo estaría dado entonces por el esfuerzo en X dividido 2 al cuadrado más el esfuerzo cortante de XY al cuadrado. Y vamos a simplificar las expresiones, esta expresión con las ecuaciones o los valores que ya hemos encontrado. Me quedaría la raíz cuadrada del esfuerzo en X, pues que sería simplemente el esfuerzo que ya vimos que es el momento por Y dividido I. Y como vamos a trabajar principalmente en la periferia de la barra o del eje de transmisión, pues este Y lo vamos a reemplazar por el radio. Recordemos que este momento pues es la resultante de los dos momentos que se aplican en el eje. Momento en Y y momento en Z. Entonces aquí me quedaría el momento, que sería el momento total, multiplicado por el radio, porque voy a calcular el momento o los esfuerzos en la superficie del eje, dividido a la inercia. Dos veces la inercia. ¿Y de dónde saqué este 2? Pues de este 2 que está aquí. Todo esto al cuadrado. Más el esfuerzo cortante. Ya el esfuerzo cortante, pues ya definimos que es par por radio dividido inercia polar. En este caso, entonces, me quedaría par por radio dividido inercia polar. Todo esto al cuadrado. Ahí tenemos entonces una expresión que me define el esfuerzo cortante máximo que se va a aplicar en ese eje, pues determinando los momentos flectores y el par que se aplica. Pero podemos simplificarlo un poquito más. ¿Cómo voy a simplificar esto un poquito más? Pues tenemos que recordar que la inercia polar se define como dos veces el momento de inercia. Sí. Eso significa que aquí, en vez de poner la inercia de la sección como tal, vamos a poner la inercia polar. Por lo tanto, la expresión se expresaría ahora como el cortante máximo igual a la raíz cuadrada de el momento por el radio dividido la inercia polar, todo esto al cuadrado, más el par por el radio dividido la inercia polar, todo esto al cuadrado. Y ahora quiero que noten, por favor, de que hay una expresión que es constante en esta, el radio y la inercia polar. Por lo tanto, si le vamos al cuadrado en ambos términos
y lo extraemos de nuestra raíz, me quedaría que la expresión que define el esfuerzo máximo que se aplica sobre el eje estaría dada por el radio del eje dividido la inercia polar del eje por la raíz cuadrada del momento al cuadrado más el pa al cuadrado, siendo el momento, recuérdense, la componente de los momentos totales que se aplica. Entonces, yo puedo encontrar aquí una expresión que me relaciona la inercia polar de la sección dividido el radio, que va a estar dada por la raíz cuadrada de m cuadrado más el par al cuadrado, dividido el esfuerzo cortante máximo, en el cual este esfuerzo cortante máximo puede estar descrito por el esfuerzo cortante admisible o permisible en un eje de transmisión. Y nosotros vamos a tener que determinar cuál es este valor que permita que la razón con el esfuerzo cortante máximo pueda tener dimensiones geométricas dadas para soportarlo. Es decir, en otras palabras, esta ecuación me permite determinar cuál es el radio mínimo que necesita un eje de transmisión si yo conozco cuál es el esfuerzo cortante máximo que puede soportar este eje. ¿Estamos? Entonces, esta es la ecuación que me permite diseñar ejes de transmisión. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar para resolver. Yo espero que me dé tiempo de terminar, si no terminaríamos en la siguiente clase, el ejemplo que tengo preparado para ustedes. Entonces recordemos, este par pues, define el momento de torsión que se aplica en un eje. Este momento se refiere a la combinación de los momentos X y Z que se aplican en el eje de transmisión. El esfuerzo cortante máximo, pues esperaríamos que fuera el esfuerzo cortante admisible o permisible en un eje específico dado. Y estos elementos geométricos pues, lo podemos calcular dependiendo de la sección que tengamos. Principalmente, si tenemos un eje circular sólido, pues su inercia polar estaría dada por pi por radio al cuadrado, perdón, por radio a la cuarta dividido 2. O si lo queremos en el diámetro, pues podemos calcularlo. Entonces, esta expresión quedaría en términos del radio que me permitiría calcular el radio. Pero si lo que yo quiero determinar es cuál es el esfuerzo cortante máximo que se aplica, pues podría tener los valores del radio y así calcular cuál es el esfuerzo cortante máximo que se está aplicando en algún eje específico. Pero principalmente esta ecuación se utiliza para diseñar, para poder determinar cuál es el diámetro o radio que necesita un eje de transmisión. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de momento? Es teoría, ¿verdad? Es solo para que nos familiaricemos con las ecuaciones y sepamos pues, a qué estamos refiriéndonos con momento, con par, con esfuerzo cortante máximo, con I sub 0 y con R. Muy bien, si no hay dudas, entonces empecemos con nuestro ejemplo del día de hoy. Espero, por favor, que me dé tiempo. ¿Qué va a pasar? Voy a tratar de ir explicando lo mejor que pueda, pero si en algún momento ustedes se me pierden, pues entonces me dicen. Tenía dos problemas, pero vamos a empezar por el más complejo y si nos da tiempo, pues vamos por el más simple. A ver, este problema dice así. El eje sólido, vean que me dice el problema que es un eje sólido. AB gira a 450 revoluciones por minuto y transmite 20 kilowatts de su potencia desde el motor M, este es el motor, vean, a los elementos de máquina conectados a los engranes, perdón, F y G. F y G. Si el esfuerzo cortante permisible es de 55 megapascales y se supone que se extraen 8 kilowatts en el engranaje F y 12 kilowatts en el engranaje G, determine el diámetro mínimo permisible para el eje AB. ¿Estamos? Qué extraño, ¿no? Qué intenso. No me dan ni momentos ni pares. Vamos a tener que determinarlos nosotros. Bueno, ¿cómo vamos a empezar eso? Primero vamos a comprender cómo está esto de los ejes. Observen que aquí tenemos un motor y ese motor pues va a generar un giro. Ese giro va a permitir que este engrane gire transmitiéndole par a este eje de aquí. Por lo tanto, todo este eje va a girar debido a la potencia que el motor le transmite y ese giro va a hacer que los engranes F y G giren también a su vez. ¿Estamos? Entonces ya pues vamos viendo cómo es el problema. Nos va a interesar principalmente el eje AB, que es el que vamos a intentar
determinar cuál es el radio que permite que soporte los esfuerzos a flexión y a cortante. A ver, pues por favor, vamos a iniciar. Primero, intentando determinar cómo calcular los pares. Primero recordémonos que la potencia en un objeto que está girando se calcula como par por velocidad angular o torque por rapidez angular, ¿verdad? Que es la misma idea. Por lo tanto, si yo necesito el momento de torsión, pues únicamente tengo que dividir la potencia entre la rapidez angular. La rapidez angular en radianes sobre segundo y la potencia en watts, por favor, eso es importante. Entonces, si este eje está girando a 450 revoluciones por minuto y recibe 20 kilowatts del motor, pues ya tengo entonces cuál es la potencia que se aplica en este punto y la rapidez angular a la que está girando. Entonces vamos a llamar a este el torque o el par D. El par D entonces sería la potencia, que son 20 kilowatts, o sea, 20.000 watts, dividido la rapidez angular, que son de 450 revoluciones por minuto. Entonces vamos a poner aquí 450 revoluciones por minuto. Hacemos aquí el cambio, un minuto tiene 60 segundos y una revolución, recordarán, pues tiene 2 pi radianes. Entonces con esto puedo determinar cuál es el torque que se aplica en el punto D. 20.000 dividido, pues 450 por el factor de conversión sería de 2pi dividido 60, 2pi dividido 60, y me queda entonces que el par que se aplica allí es de 424.4. 424.4 newtons metro. Ese es el par, o el torque que se está aplicando en este elemento. Bueno, ¿en qué dirección? Pues el problema no me indica. Entonces vamos a tratar de ver la dirección. Ya tengo entonces el par que se aplica en D. ¿Cómo voy a aplicar o calcular el par que se aplica en E y el par que se aplica en, no me dan ese punto, pero vamos a suponer que es C, ¿no? A, B, D, E, F, G. Si vamos a suponer que este punto es el punto C. Que el problema no coloco a C, pues vamos a poner aquí nosotros a C. Entonces voy a determinar cuál es el par en C. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues el par en C lo vamos a calcular de la misma idea. Según lo que el problema indica, dice que el engranaje F extrae 8 kilowatts, por lo tanto el engranaje C está transmitiendo 8 kilowatts. Entonces, o sea, 8.000 watts aquí. Dividido la misma idea, 450 multiplicado por 2pi, dividido 60, ya en radianes sobre segundo. Entonces, ya con esto puedo determinar cuál es el par o el torque que se está aplicando en el eje C. Me quedaría aquí entonces 8.000 dividido 450 por 2pi dividido 60. Esto me da de 169.8. 169.8 newtons metro. Ahí tenemos el par que se aplica en C y por último, pues vamos a determinar el par que se aplica en E. El par en E, vamos a ir subrayando nuestros datos para no perderlos. El par en E, el par en C y ahora voy a determinar el par o el momento de torsión en E, que sería la potencia que se fuga en G. La potencia de fuga en G es de 12 kilowatts, vean, 12 kilowatts en el engranaje G. Entonces aquí obtendría yo 12.000 watts o 12 kilowatts dividido 450 por 2pi dividido 60 radianes sobre segundo. Entonces veamos de cuánto da aquí. Me queda de 254.6 254.6 newtons metro. Muy bien, la suma de todos los pares tiene que ser siempre cero, así como la suma de fuerzas tiene que ser cero, ¿sí? Para que no haya desplazamiento en un punto específico. Yo tengo que garantizar aquí que la sumatoria de torque sea igual a cero para estar seguro de que los objetos no se están retorciendo. Eso es importante. Si la sumatoria de las torcas no es igual a cero, significa que los objetos pues, están retorciéndose allí. Estamos ahí con objetos que se están enroscando entre ellos mismos y no podemos permitir eso. Entonces, vamos a ver. Voy a marcar aquí que tenemos el par E, el par C y el par D. Noten que tenemos que el par D, 424.4 newtons, se reciben en este eje. Entonces, si este eje está girando en esta dirección,
pues estos ejes también están girando en esta dirección. Pero reciben oposición en estos puntos en la dirección contraria, ¿verdad? Entonces voy a dibujar el eje. Si no me comprenden esta parte, me dicen por favor. Voy a dibujar el eje. Voy a dibujarlo con otro color. Voy a suponer que este es el eje. Vamos a ingresarle unos ejes coordenados. Voy a suponer que este es el eje Z. Que este es el eje Y. Y este es el eje X. Muy bien. Esto de color naranja es el eje AB. Voy a dibujar entonces aquí A. Colocar AB. Vamos a suponer, así como iniciamos, por favor vean, que este motor está transmitiendo una fuerza en esta dirección, rotando en esta dirección. Por lo tanto, en este punto se transmite una fuerza en esta dirección, ¿verdad? Porque torque es fuerza por distancia. Entonces, esta fuerza, que está exactamente a la mitad, vean, 150, 225, 225, 150, es una fuerza que se aplica en esta dirección. Entonces, voy a dibujar aquí, a la mitad de la viga, una fuerza que apunte exactamente en la dirección Z. Y voy a llamarla fuerza T. Si esto está girando en esta dirección, entonces este eje gira en esta dirección, ¿verdad? Por lo tanto, este eje gira en esta dirección, transmitiendo o haciendo de que este eje pues gire en la dirección contraria, ¿verdad? Y girando en esta dirección. Por lo tanto, aquí se está transmitiendo una fuerza en esta dirección. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, perdón, esto gira en esta dirección, por lo tanto encuentra, es como que fuerza contraria se opone hacia abajo. Entonces voy a dibujar aquí, más o menos, una fuerza hacia abajo. Que es una fuerza de oposición al giro este, ¿verdad? Este quiere girar libremente aquí, pero para poder transmitir, pues están conectados esto aquí, generando una fuerza de oposición hacia abajo. Voy a llamarla fuerza N. Ahora, si este eje está girando aquí, ¿verdad? En eso dijimos, pues este eje está girando también en esta dirección y va a encontrar una oposición para poder transmitir bien el giro en esta dirección. A esta fuerza la vamos a llamar fuerza en C. Ahí está. Las fuerzas C, fuerza D y fuerza E. Veamos los pares ahora, por favor. Cuando este gira en esta dirección, ¿verdad? Entonces se transmite un par a favor de ese movimiento debido al motor en esta dirección. Entonces voy a colocar que aquí vamos a tener un par, vamos a dibujarlo de otro color, girando en esta dirección. Aquí se está aplicando el par B. Este eje permite que se transmita fuerza en esta dirección, por lo tanto, pues por acción y reacción, como aquí se genera un par en esta dirección, pues este está generando un par en la otra dirección. Por lo tanto, yo voy a aplicar aquí un par en esta dirección. Este par lo vamos a llamar par C, o torque C, o torca C, un momento de torsión. Lo mismo pasa aquí. Cuando este quiere girar, acción y reacción, este lo va a encontrar, le va a generar una oposición, generando un momento de torsión en la dirección contraria. Entonces, aquí vamos a encontrar un par en esta dirección, que vamos a llamar el par E. Y aquí tenemos entonces nuestro diagrama de cuerpo libre de ese eje AB, en el que mostramos las fuerzas aplicadas y los pares aplicados, o los torques aplicados, o momento de torsión aplicado. ¿Todo bien desde aquí o hay alguna pregunta? Muy bien. Vamos a verificar que la suma de torques sea igual a 0. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues si suponemos que eso está girando en esta dirección, en contra de las manecillas del reloj positivo, este negativo y este positivo, pues vamos a sumar los pares y verificar que su sumatoria de torques sea igual a 0. Entonces el par C, que está girando en dirección positiva, son 169.8. El par B, que está girando en par D, perdón, este era D.
el par D que está girando en dirección contraria, entonces menos 424.4, y el par E que gira pues, en dirección positiva, 254.6. Y tenemos 0. O sea, si estamos bien con las direcciones que hemos elegido. La suma de pares siempre tiene que ser igual a 0. Muy bien, ahí tenemos entonces ya los diagramas, tanto en X, en Y y en Z. Pero pues tenemos los pares, pero no las fuerzas. ¿Cómo voy a poder determinar las fuerzas? Pues recordémonos de nuestra física 1. Se recordará que en física 1 aprendimos que los pares o las fuerzas de momento de torsión o el torque se calcula como fuerza por distancia o fuerza por brazo, ¿no? Fuerza por distancia. Entonces, si yo tengo el par y necesito la fuerza, pues únicamente puedo despejar de esta ecuación al saber que la fuerza estaría dada por el torque dividido el radio. ¿Y qué radio voy a usar? Pues observen que cada uno de estos ejes tiene un radio específico. 60 milímetros, 100 milímetros y 60 milímetros. Con eso entonces vamos a poder determinar el valor de las fuerzas. Vamos a escribir por aquí entonces el valor de las fuerzas, que sería la fuerza C, que sería el par C dividido el radio de C. La fuerza D, que sería el par D dividido el radio de T. Y la fuerza E sería el par E dividido el radio E. Determinemos esos valores entonces. El par C es de 169.8 dividido el radio C. Y el radio C es de 60 milímetros. Entonces aquí dividido 0.06. Y me queda que la fuerza es de 2.830. 2.830 newtons. El par D es de 424.4 y lo vamos a dividir entre su radio. Y el radio de D, según lo que vemos aquí, es de 100 milímetros, o sea, 0.1 en metros. Lo dividimos y me queda de 4.244. Entonces aquí escribo 4.244 newtons. Por último, la fuerza E, que sería el par E dividido el radio E. Por lo tanto, el par E es de 254.6 y lo voy a dividir entre el radio E, que es de 0.06 también. Por lo tanto, me queda aquí de 4.243.3 newtons. Entonces, ahí tenemos ya las fuerzas y los pares. Con eso, entonces, voy a empezar a construir los diagramas de fuerza cortante y los diagramas de momento, porque vamos a necesitar los diagramas de momento para calcular este momento del que habíamos hablado aquí, ¿verdad? Este momento. Bueno, pero vamos a dibujar diagramas de momento en los dos planos en los que están sucediendo, en el plano ZX y en el plano YX. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar haciendo el diagrama de momento más sencillo, que es el de YX. ¿Estamos? El diagrama, entonces empezamos con primero la identificación de la viga. Entonces voy a escribir aquí que voy a empezar para el plano XY. Entonces voy a pasar la otra hoja. Voy a dibujar la viga. Voy a suponerle articulaciones. Las distancias son 150, 225. Entonces vamos a suponer aquí 150, 125. Sí, claro. A ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Sí, estamos. Para que más o menos sea escala, ¿no? Supónganse que esta es la viga, ¿no? Estamos hablando en el eje X y el eje Y. Observen que la única fuerza que se aplica en el eje Y y X, pues es la fuerza E. La fuerza E se aplica en el engranaje E a 150 milímetros del apoyo en B. Eso significa, voy a poner aquí A y B, y vamos a poner el valor de esta fuerza a 150 milímetros. Esta fuerza tiene un valor,
de 4.243.3. 4.243.3 newtons. Vamos a determinar las reacciones. Las reacciones las determinamos con equilibrio básico. Entonces voy a encontrar la sumatoria de momentos alrededor del punto A y deben ser 0. Por lo tanto, la primera fuerza que encontramos es la de 4.243, que le genera un momento negativo respecto al punto A. Entonces es de menos 4.243.3 newtons multiplicado por la distancia. ¿Qué distancia hay de aquí para acá? Pues vamos a ver la figura. 150, 225 y 225. 225 y 225 son 450. 450 y 150 son 600. Entonces yo estoy seguro pues que la distancia aquí es de 600 milímetros y aquí es de 150 milímetros. Por lo tanto, entonces respecto al punto A, estamos hablando de los 600 milímetros más la reacción en B, suponiendo que la fuerza es hacia arriba, ¿verdad? Multiplicado por el brazo, que son de 750 milímetros. Y esto igual a 0. Por lo tanto, la reacción en B me quedaría como 4.243.3 por 600. Y esto dividido entre 750. Y me queda de 3.394.6. 3.394.6 newtons, aplicados hacia arriba. Con esto, pues ya puedo determinar cuál es el valor de la reacción en A, porque pues, por nuestro equilibrio la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces, si tenemos una fuerza de 4.243.3 hacia abajo, le resto los 3.394.6. ¿Sí? Y me queda que la reacción en A es de 848.7 newtons. Ahí tengo entonces la reacción en el punto A, que también es hacia arriba. Tiene sentido, recuérdense de que la reacción en B tenga una fuerza mayor, dado de que la fuerza está más hacia ese lado, ¿verdad? Si estuviera aplicada en el centro, pues las reacciones tienen exactamente el mismo valor. Muy bien, con esto procedo entonces a determinar los diagramas de fuerza cortante y momento flector, pero los vamos a determinar pues de forma geométrica, porque es muchísimo más rápido y no ponernos a hacer cortes. Entonces, vamos a ver 4, 8. Vamos a poner aquí nuestro eje X y aquí la fuerza cortante. Entonces empezamos de manera fácil. Primero, en este punto, en la reacción A, subimos 848.7 newtons. Entonces aquí subiré 848.7 newtons. Vamos a suponer que eso es un cuadrito. 848.7 newtons. Como no hay ninguna fuerza, entonces el diagrama de fuerza cortante pues permanece constante. Hasta el punto en el que encontremos otra fuerza. Aquí. Entonces esos 848.7 que llevamos, le voy a restar la fuerza que encontramos, que son de 4.243.3. Entonces, menos 4.243.3. Y me queda de menos 3.394.6. Entonces voy a bajar hasta 3.394.6. Pues en unos cuadritos, pues voy a suponer que esos son, este es de menos 3.394.6 newtons. Luego observemos que en la viga pues ya no hay nada hasta el punto B, pues entonces voy a seguir de forma horizontal porque no hay ninguna fuerza hasta el punto B. Y en el punto B, pues encontramos una fuerza, que es la reacción en B, de 3.394.6. Y como estaba en menos 3.394.6, cuando yo le adicione eso, pues me permite llegar a 0. Ahí tenemos entonces nuestro diagrama de fuerza cortante debido a las cargas que se están aplicando. Con esto, pues voy a determinar el diagrama de momento. Se recuerdan de que pues, el diagrama de momento no es nada más que el momento flexionante no es nada más que la integral de la fuerza cortante. Y de manera geométrica, pues entonces el momento flector se consigue si nosotros calculamos el área debajo de la curva de la fuerza cortante. Pues entonces pues voy a calcular el área de esta sección. ¿Y cómo calculo esa área? Pues bien fácil, 8.000
848.7 multiplicado por la distancia. ¿Y cuánto mide? Pues mide 600 milímetros. Entonces lo voy a multiplicar por 0.6. Y me queda de momento de 509.22. Por lo tanto, pues por ser integral, ¿no? Esto es lineal, entonces el momento sería de forma triangular, iría creciendo hasta el valor de 509.22, perdón. Ahí está. Ese valor sería de 509.22 newtons metro. Por último, esta área es negativa, por lo tanto la curva va a descender. ¿Cuánto es esa área? Pues esta altura es de 3.394.6 y esta longitud es de 150 milímetros. Entonces me quedaría, a lo que llevo, 509.22, pues le voy a restar los 3.394.6 multiplicado por 0.15. Y esto me da 394.6, bueno, 509.22 menos 3.394.6 por 0.15. 15. Y esto me da 0.03, casi 0, ¿no? Por lo tanto, aquí llegamos a 0. Y aquí tenemos entonces nuestro diagrama de momento flector debido a esa fuerza. Ahí termino entonces el diagrama de momento de ese elemento. Voy a pasarme ahora al plano XZ. ¿Estamos? Noten, por favor, que tomé Y en esta dirección positiva. Entonces, Z en esta dirección positiva, por favor. Entonces, voy a dibujar casi que lo mismo. Aquí. Para el plano XZ. Voy a dibujar la viga. Con mis cuadritos. Ahí está. Creo que ahí estamos bien. Ok, ahí está. Entonces, recordemos, esto va a ser el eje Z positivo hacia arriba y este es el eje X. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos aquí? Pues tenemos una fuerza que se llama FC, una fuerza que se llama FD aplicando en la dirección positiva y nada más, ¿verdad? A 150 y a 225 de esa fuerza C se aplica la fuerza D. Entonces, voy a dibujar aquí esas fuerzas que se están aplicando. Fuerza C y fuerza D. Fuerza C y fuerza D. Ahora me va a tocar, creo que no me cuadró, así me equivoqué. Mis cuadritos. Ahí está, creo. 2, 4, 6, 2, 4. Ahí está. Entonces ahí tenemos, vamos a determinar ahora las reacciones. A y B. Nuevamente, entonces, voy a dibujar las unidades a las que están. 150 milímetros. 225 milímetros. Y estos serían 305 milímetros. Ahí está. Entonces, a ver, hagamos nuestra sumatoria de momentos alrededor del punto A y debe ser 0. Entonces, la fuerza C genera un momento positivo. Fuerza C. ¿Y cuánto era la fuerza C? 2.830 y 4.244. 2.830 y 4.244. 2.830 y... ¿qué dijimos? ¿Se me olvidó? 4.244.
Entonces, la sumatoria de momentos en A sería la fuerza C, que son 2.830 newtons, multiplicado por la distancia, que son 150 milímetros, más la fuerza D, que son 4.244 newtons, multiplicado por 375 milímetros. Observen de que si las fuerzas, estas dos son hacia arriba, pues entonces la reacción tiene que ser hacia abajo, ¿no? Entonces, menos la reacción B, multiplicada por 700 milímetros. Ah, no es cierto, 750 milímetros. Y esto debe ser igual a 0. De aquí podemos sacar entonces el valor de la reacción en B. 2.830 por 150 más 4.244 por 375. Y esto dividido entre 750. Mira que el valor de la reacción en B entonces es de 778 newtons. Y tal como había dicho, pues me sale positiva, significa que es correcto que vaya hacia abajo. Por lo tanto, la reacción en A, para mantener el equilibrio, 2.830 más 4.244 menos 778, tiene que ser de 6.296. Entonces, también hacia abajo. Ahí tenemos el valor de las reacciones. Y vamos a dejarla por hoy aquí. No hemos terminado el ejercicio, nos va a hacer falta todavía creo que el otro periodo para terminarlo, porque nos faltaría hacer el diagrama de fuerza cortante de esta viga y el diagrama de momento flector. Audio Jungle.